creo que no se oye. A ver. ¿Se me oye? Ahora sí. Buenos días. Seguimos en esta jornada para hablar de turismo y en nuestro caso vamos a abordar la parte ambiental, el impacto ambiental y los retos ambientales que tiene el sector del turismo en España. Yo soy Sara Costa, fundadora de la revista de Medio Ambiente y Economía Ballena Blanca, y me acompañan en estos 40 minutos que tenemos por delante para abordar esta temática Ana Muñoz. Ella es directora general de Políticas Turísticas de la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria y Turismo. Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. Buenos días. Lara Martínez, viceconsejera de Turismo del Principado de Asturias. Y Carmen Aviles Palacios, ella es coordinadora del Máster de Economía Circular de la UPM y profesora del Máster de Gestión de Turismo Ecológico y Sostenible. Mucho conocimiento debe haber ahí, desde luego. A mí me interesa empezar por ir muy concretamente. Tenemos 40 minutos, así que tenemos que ser breves y concisos. Empezando, yo me lo voy a aplicar a mí misma también. ¿Cuál es la prioridad ahora mismo para limitar el impacto evidente en el medio ambiente que tiene el movimiento de personas para visitar lugares, en la presión del territorio, en el impacto del cambio climático, en la generación de carbono, en el consumo de agua, de residuos, es decir, en todos los sectores? Vamos a empezar por Carmen, porque ella es una observadora del asunto un poco más neutral, digamos, para situar un poco la conversación. Vale, pues muchísimas gracias, Sara, por abrir este melón que yo creo que es muy interesante, el cómo priorizamos ese turismo sostenible en un país en el que vivimos mucho del turismo y que cada vez más está trasladando ese turismo de un turismo de sol y playa basado en recurso natural a un turismo de montaña, de España vaciada, como decían en la anterior mesa, basado también en ese recurso natural. Entonces, desde mi punto de vista, lo que tenemos que hacer o lo que tendríamos que priorizar es ese respeto en tres ámbitos. Respeto ambiental, efectivamente, pues tener cuidado con esos recursos naturales que nos están permitiendo generar un valor para un respeto social, para la gente que está viviendo en los espacios y que necesita vivir en aquel entorno en donde se realiza ese turismo, y sobre todo pues tener ese respeto económico. Si no conseguimos equilibrar y aportar propuestas de valor, y esa propuesta de valor se consigue cuidando el recurso natural y cuidando el entorno social, difícilmente vamos a conseguir alcanzar ese turismo sostenible según lo que podríamos considerar que sería un turismo sostenible. Si lo bajamos, Lara, y hablamos de Asturias y de un elemento, tú me corriges si no es correcto, que es el cada vez mayor desplazamiento de visitantes a Asturias por el aumento de las temperaturas. ¿Cómo cuidamos ese entorno natural en Asturias y cómo reducimos o limitamos el impacto ambiental sabiendo que va a ir a más, es decir, que vais a recibir cada vez más gente? Sí, efectivamente, así es. Cuando la pandemia como destino, seguro, ¿no?, se nos empezó a conocer, y ahora después también con el concepto de refugio climático, ¿no? Y efectivamente todo nuestro trabajo, pero no solamente el de ahora, por recibir ese aumento de visitantes en base a esa búsqueda de cierto frescor en épocas del año, ¿no? Nosotros seguimos trabajando, porque ya llevamos muchos años haciéndolo, en ser un destino que realmente, en el que el respeto medioambiental sea la base, y así está recogido también en la última estrategia de turismo, ¿no? Es decir, es uno de los pilares la búsqueda de la autenticidad, la búsqueda de nuestra identidad propia, y en esa identidad propia está ese respeto al medio ambiente, ¿no? Porque cuando nacimos como destino turístico hace ya 40 años,
Eso fue algo fundamental y se hizo. Las políticas turísticas se desarrollaron en paralelo a las políticas medioambientales y esa base sobre la que ahora trabajamos nos permite precisamente pues, estar en disposición de asumir ese incremento de visitantes, porque es algo que forma parte de nuestro día a día, esa gestión del turismo desde esa perspectiva, y porque es un camino que llevamos transitando 40 años ya, ¿no? Por tanto, bueno, evidentemente es un reto, pero es algo que tenemos interiorizado. No tenemos que hacer un ejercicio de reflexión ahora o de redefinición de nuestro destino para adaptarnos a ello, ¿no? Sino que nuestra trayectoria a lo largo de estas décadas ha ido siempre en esa línea. Lo vamos a bajar más todavía. Javier, en vuestro caso, planteáis una tasa turística, una tasa de estancia. Primero preguntarte si eso puede ser una herramienta útil para limitar el impacto ambiental y de qué manera, y luego cómo planteáis esa tasa. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias. Y antes, si me permites, pues quería hacer una felicitación y una sugerencia. La felicitación al diario.es, y ya se ha explicado aquí, pero quiero decirlo, de su apuesta por las ediciones locales, ¿no? Hablamos mucho de la burbuja de la M30 y luego hay que actuar, y el diario.es ha venido actuando desde el principio, a contracorriente, como en muchos casos, y yo creo que es importante y ponerlo en valor. Y la sugerencia, bueno, pues sería que igual el quinto foro podríamos hacerlo también fuera de la M30. Bueno, dicho esto, entrando a la sostenibilidad, ahora todos los responsables, y hablamos de esa sostenibilidad, todo es el apellido que todos llevamos, pero hay que aterrizarlo. Tenemos claras las tres vertientes: medioambiental, sociocultural y económica, y estamos trabajando en Euskadi desde hace mucho tiempo. Llegamos más tarde a las estrategias turísticas que otros, hemos conocido los aciertos y los errores de otros modelos, y yo creo que en ese caso somos líderes en sostenibilidad, y una de las apuestas que hemos hecho, está en el acuerdo de gobierno, es explorar llevar a cabo un impuesto. La tasa se habla, es un término periodístico, sería un impuesto. Y bueno, lo primero es, no buscamos limitar la llegada de turistas. Y los datos lo dicen así. En todos los países europeos que se ha instalado no ha habido un detrimento de turistas. Es verdad que hay algunos discursos que apuestan por esas medidas, pero los datos son muy claros. Lo que buscamos es que el que venga a disfrutar de Euskadi contribuya también a mejorar Euskadi. Esa es nuestra idea, y sobre todo, bueno, pues también las externalidades negativas que puede tener pues esos recursos que se empleen. Estamos trabajando, todavía no tenemos la propuesta concreta. Nosotros tenemos una arquitectura institucional muy compleja, con 3 haciendas forales. Bueno, pues ahora mismo estamos los departamentos de Hacienda y del de Turismo trabajando en esa propuesta, pero yo creo que por lo menos tenemos ese consenso en torno a las fuerzas políticas y a un trabajo que hicimos en la pasada legislatura. Nosotros veníamos del COVID, no era momento de tratarlo, pero hicimos un trabajo durante 6 meses con 3 mesas, una compartiendo con otras instituciones, otros países europeos que la habían implantado, con Cataluña, con Baleares. Hicimos una mesa con todo el sector pasado a dar su opinión, y una mesa con todas las instituciones. Bueno, pues es el trabajo que hicimos al final de la legislatura, y ahora estamos elaborando esa nueva propuesta que esperamos tener en los próximos meses. No hay un plazo concreto todavía, no se sabe. Vale. Ana, desde tu paraguas nacional, ¿no? ¿Cuál es ahora mismo lo más importante para limitar el impacto ambiental del turismo? Bueno, pues yo creo que es gestionando el turismo, ¿no? Y quizá en estos últimos años, con la experiencia de la gestión de los fondos europeos, también hay una terminología, o quizá también una apuesta, que estos fondos europeos tienen un claro carácter de medioambiental, ¿no? y de protección del medio ambiente. Y yo creo que ha generado también, y los que aquí están gestionando fondos europeos estarán también conmigo, bueno, pues unas medidas que yo creo que son muy ilustrativas de por dónde tiene que ir el turismo, ¿no? En primer lugar, está el no financiar nada que cause un daño al medio ambiente, es el famoso DNSH, ¿no? Y por tanto yo creo que ahí es una buena práctica. A partir de ahora no sigamos contribuyendo a la destrucción, o sea, no financiemos nada que tenga o que pueda significar un daño
al medio ambiente y luego, por otro lado, hagamos medidas, y en esto la Unión Europea tiene todo un etiquetado climático de una serie de medidas catalogadas que contribuyen y que está medido, ¿no? Y es una forma que nos permite trabajar todos en el mismo idioma y poder compartir esos parámetros que contribuyen en un 100%, en un 40% o en un 0% a la lucha contra el cambio climático y la mejora, ¿no? Por tanto, en los fondos que hemos recibido, no solo para el ámbito turístico, que son 3.400 millones, sino también para el resto de planes de España y también del resto de países, pues hay ese compromiso a que con los fondos que se están invirtiendo en turismo haya una contribución neta a la mejora y justamente a la lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, en el programa de planes de sostenibilidad turística, que es mejorar los destinos y trabajar en una gestión sostenible de esos destinos, hay ese doble compromiso. En primer lugar, no se podrá financiar nada que contribuya o que tenga un daño, aunque sea significativo, al medio ambiente. Y por otro lado, impulsaremos medidas, inversiones que podamos medir esa contribución neta. Y nos contribuimos a un 30%, solo en esos fondos, son 567 millones de euros que van dedicados a una contribución neta a lucha contra el cambio climático. Entonces, por ejemplo, pues, por ejemplo, un montón de actuaciones que además ellos también nos pueden contar porque las aplican en los destinos, ¿no? Pero, por ejemplo, control de flujos, tema disuasorio, reciclaje, gestión de residuos, gestión del agua, muy importante. Y además son medidas que se pueden aplicar en todo tipo de destinos, que a veces pensamos que solo en los destinos naturales, que España también es puntera, ¿no? en espacios de reserva de la biosfera, en protección en espacios naturales, pero no solo, también en los destinos urbanos se pueden implementar muchísimas medidas. Estamos haciendo también temas de peatonalización, que hay una reducción importante de emisiones de CO2, también temas de sombreado, que parece que no, pero baja la temperatura hasta 2 grados en un momento dado, quitando coches y poniendo sombras, tema de gestión de residuos, súper importante, de gestión del agua, eficiente también. Entonces, bueno, hay un montón de medidas que además se pueden medir y que nos ayudan un poco a saber que estamos yendo todos en el mismo camino. Si llevamos esto de nuevo al territorio, y antes mencionabais, y Carmen también lo decía, como implicar a la ciudadanía, implicar a la gente que va a esos lugares. Y me llamaba la atención, Copenhague, por ejemplo, tiene un plan piloto precisamente para que los visitantes tengan una oportunidad de conocer la ciudad de otra manera que sea desde el lado de proteger su territorio y el medio ambiente. Y entonces sí hay iniciativas de los visitantes para cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, se ofrecen visitas gratuitas culturales o conocer la ciudad en kayak. Es decir, están empezando a decirle al visitante que llega: te hago conocer la ciudad de otra manera y además tú tienes la oportunidad de proteger esto. ¿Cómo estáis implicando a los visitantes que llegan a Asturias y a Euskadi a decirles esto es un lugar, venís porque es un lugar muy bonito y hay que cuidarlo? ¿Cómo los implicáis? Bueno, pues tengo que volver de nuevo a algo que para nosotros es básico a la hora de gestionar el destino, ¿no? y de implementar políticas turísticas en este ámbito. Y es promocionando, enseñando, acercando nuestra cultura propia, nuestra identidad propia a quienes nos visitan, precisamente para hacerles partícipes de lo que es nuestro día a día, nuestra vida y nuestras tradiciones y nuestra cultura, ¿no? Y eso se hace desde las visitas a llagares para el conocimiento del mundo de la sidra, las visitas a cuevas o a queserías o cuevas de quesos, las visitas a plantaciones de manzanos, pomaradas. Bueno, pues digamos, la explicación de todo lo que es la cadena de valor de nuestros productos turísticos, pero conocido no solamente en su punto final, en aquello que es más fácil a veces de enseñar, sino también en todo lo que tiene que ver con el inicio y con cada eslabón de esa cadena, ¿no? Y es una de las cosas sobre las que más trabajamos, ¿no? Porque al final
yo creo que en una sociedad tan sumamente globalizada como la que nos está tocando vivir, es lo que nos hace distintos a los destinos, ¿no? España además es un país absolutamente diverso, en muy poco territorio puede haber, incluso dentro de Asturias, Asturias es muy diversa en su pequeñez, digamos, ¿no? y su territorio limitado, y somos muy distintos, y yo creo que precisamente tenemos que transitar y caminar por el camino de mostrar lo que forma parte de eso, de nuestra historia y de nuestras tradiciones, y es una de las orientaciones que tenemos para mostrar nuestro territorio. La línea que explicaba Lara, nosotros, y lo resumimos en una frase muy clara, sobre todo en esas campañas en contra del turismo, y decimos que Euskadi es para quien la habita, sí, y esa Euskadi es la que quieren ver los que nos visitan. Entonces, reforzamos todo lo que es nuestra cultura, nuestro respeto, y lo hacemos de muchas maneras. Nosotros hemos implementado un código ético del turismo, que no es un simple decálogo, sino que es un trabajo y una auditoría que se hace con todas las empresas del sector. Tenemos más de 800 empresas adheridas. Es un código ético avalado por ONU Turismo, en el cual hablamos de accesibilidad, de eficiencia energética y de convivencia. Esa convivencia, el que viene y todos los ciudadanos. Lo hemos hecho también implementando campañas específicas de Turista Maitea y Turismo Maitea, con todo el sector involucrado, porque ese es nuestro valor. Nuestro valor es esas experiencias que quieren vivir, y tienen que ser con ese respeto a nuestros vecinos, a los que viven. Esta medida, ¿no?, que hemos hablado antes de la tasa de las externalidades, pues esa convivencia, que no estamos en la situación que están otros destinos, con problemas de masificación o con más gente en contra del turismo, ¿no? Yo creo que tiene que ser partícipe, y luego con las estrategias claras, el movimiento de flujos por todo el territorio, que no haya una concentración, la desestacionalización, y lo estamos consiguiendo, y sobre todo eso, que esa repercusión también económica y laboral llegue a todo el territorio e involucrar a todos los vecinos. Mencionas la desestacionalización, y durante mucho tiempo se ha puesto en valor ese objetivo. Ahora tiene una gran paradoja, ¿no? Es decir, por un lado, Asturias es un ejemplo, cuando llegan los momentos de picos de calor, o a lo largo del año, es que ya ni siquiera se concentra en verano, la gente se desplaza hacia lugares más frescos. Entonces, Asturias recibe más, y en la costa la gente se va, pero al repartir durante todo el año hay espacios naturales o de propio patrimonio natural que se están viendo realmente invadidos por los turistas. Esto pasa hasta en lugares como el Parque Nacional de Ordesa, que de repente en octubre o en noviembre reciben hordas de visitantes y no están acostumbrados, están un poco sobrecogidos, ¿no? ¿Cómo manejamos, Carmen, esa paradoja que ahora presenta ambientalmente la desestacionalización? ¿Qué hacemos? Porque el aumento de temperatura por ahora no parece que estemos frenándolo. Efectivamente. Yo creo que el tema es gestionarlo adecuadamente, no solamente para que en momentos puntuales haya afluencia de público en los lugares donde puedan ir en un momento concreto, porque además eso genera problemas en municipios y demás de gestión de todos los servicios que hacen que sea un turismo más agradable para el turista, pero no solamente para el turista, sino para el que está viviendo y está sufriendo una merma en los servicios públicos que pueda estar teniendo cada día, ¿no? Estamos hablando de temas de basuras, de gestión de aguas, de todo aquello que hace que una ciudad o un municipio, una localidad pueda funcionar. Entonces, creo que aquí hay dos aspectos. Por un lado, obviamente está el de las cuotas de visitantes para determinados sitios. Obviamente, si quieres ir a un lugar, o vienes en un transporte público que haga que entonces ese turismo sea más sostenible, más incentivando, porque vas a tener una entrada más rápida a un parque natural, o si vienes en tu transporte privado, tendrás que esperar una lista de espera de 1, 2, 3 semanas, y en función de ello vas o no vas en función de la querencia, pero se estacionaliza. Y por otro lado está el tema no solamente de las tasas por servicios, sino de los incentivos. Oye, vamos a intentar, y eso está demostrado, el incentivo funciona muchas veces mejor y más a largo plazo que una tasa. Una tasa es algo punitivo que tú pagas, y entonces a lo mejor te puedes ver en el ánimo de que pago y contamino. Pero si yo me incentivo el turismo sostenible, lo que estoy haciendo es educar al turista, al visitante, a que realmente participe en las dinámicas que se producen en esa localidad que está visitando. Y puede ser que podamos, jugando con ese incentivo, podamos desestacionalizar ese turismo en momentos puntuales.
hay que plantear una estrategia, objetivo, ver cómo efectivamente se limita la cantidad de gente que va a los lugares? ¿Esto es un camino o no es un camino? Yo creo que no. Yo creo que tenemos un poder mucho más potente, que es gestionar la oferta, y desde la gestión de la oferta tú puedes ya promover que otras cosas ocurran. Además, yo creo que este sector se ha visto a lo largo de estos años, la competitividad es muy importante, ser competitivo y seguir siendo competitivo para poder seguir estando. Y ahí yo creo que nuestro sector y sobre todo nuestras empresas, también el sector público, pero a veces vamos un poco más, ¿no? Pero nuestras empresas esto lo han descubierto o lo han tenido siempre muy en cuenta y se van adelantando y están siempre, o sea, las tendencias del propio turista también van cambiando, ¿no? Y uno se tiene que ir adelantando. Entonces, yo creo que va todo unido. El propio turista, y esto lo podemos ver seguramente entre nuestros conocidos, amigos, tal, ya dices, fui a tal sitio y me encantó porque no había gente, podías comer sin reservar, podías tal. O sea, hay ya también una tendencia que el propio turista no va a querer ir a sitios masificados. Entonces, ahí es donde la gestión de la oferta es importante, porque tú tienes que preparar que puedas distribuir esos flujos. Afortunadamente, estamos en un país donde tenemos una riqueza natural de recursos patrimoniales turísticos. O sea, hay tantos destinos con atractivo turístico por descubrir que no es un problema. De momento no se nos están agotando ni muchísimo menos la capacidad de distribuir. Entonces ahí, si nos adelantamos gestionando una oferta, promoviendo y que existan otros tipos de experiencias, poniendo en marcha otros canales, otros lugares a los que ir. Hablábamos de espacios naturales, es que somos líderes en reservas de la biosfera, 52, en parques naturales, en geoparques y en temas de ecoturismo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir generando una oferta que sea atractiva para el turista y también para el residente, que le permita no ir siempre al mismo sitio, ¿no? Saber que tiene otras oportunidades y tener, desde luego, los servicios apropiados para poder usarlas y justamente incentivando, pues esto, si hay lanzaderas cómodas en lugares de playa, pero también en lugares de naturaleza, con autobús eléctrico y encima con mucha afluencia y mucho más cómodo para ti, pues seguramente tú lo vas a coger. Y el turista y el residente va también yendo a los lugares donde tiene una oferta cómoda. Entonces yo creo que ahí la construcción y la promoción de una oferta basada en la sostenibilidad social, súper importante, esa armonía entre el turista y el residente, que tampoco sean parques temáticos. Uno quiere ir a lugares donde luego se imagina que se quiere quedar a vivir y que se vive bien. Entonces, yo creo que todo esto unido, y por eso es importante visualizar la sostenibilidad no solo desde el punto de vista medioambiental, también incluirla con el social y con el económico. Claro, y hablando del económico, ¿no? Es decir, todo este reto de lugares, sobre todo la costa, donde la gente cada vez va a ir menos, porque simplemente en verano es que hay muchos sitios donde ya por el calor cada vez es más complicado estar, bueno, ¿no? O sea, vamos a seguir yendo, yo creo, a la costa. Masivamente, es decir, ¿no? O sea, por ahora es masivamente, por ahora bueno, se va España es un país con muchísima costa también, claro. Afortunadamente en eso. Hablo donde hace calor, y el impacto del cambio climático es un elemento evidente e importante para ver cómo se protege a un sector que va a sufrir. Es decir, bueno, ya se está viendo en algunos lugares. ¿Qué estrategia se puede plantear? Pues yo creo desde el punto de vista puramente económico, ¿no? Ir adaptando la oferta, ¿no? A lo mejor los horarios se irán cambiando. Bueno, no sé, yo vengo de Sevilla, que es un lugar donde siempre ha hecho mucho calor y decíamos, ¿qué hacen aquí un turista a las 4 de la tarde? No sabe que se tiene que meter en... Entonces, los hoteles, pues te tienes que ir a las 4 y tienes que salir a las 10 y quedarte hasta las 2 de la mañana y luego pues te levantas prontito y a lo mejor pues te sale la siesta, pero es que esto se hace así y se hace en Níger también, ¿no? Entonces, pues los lugares se tendrán que ir adaptando y la oferta, yo creo que también, pues no sé, en Granada, pues a lo mejor la visita nocturna de la Alhambra pues tiene un atractivo especial, no solo por lo maravilloso que es, sino porque también en agosto pues a lo mejor es una visita más agradable hacerla a las 10 de la noche que a las 4 de la tarde. Entonces, bueno, yo creo que la oferta también se irá adaptando a
bueno, pues a esto que es una realidad y, por otro lado, que estamos intentando mitigar y retrasar. Yo creo que eso también es fundamental tenerlo en cuenta y cada vez se hace más, y yo creo que cada vez se es más consciente de la necesidad de trabajar en medidas, ¿no? Y de trabajar de una manera que sea, desde luego, que frene, ¿no? ese acelere de cambio climático. Eso por un lado, pero por el otro también pues tendremos que irnos adaptando. Pero yo creo que el sector turístico especialmente es especialmente creativo, especialmente resiliente, y ha demostrado a lo largo de estos 40 años cómo ha ido sabiendo adelantarse y encontrar esas fórmulas, no sé, llamarlas creativas o adaptarse un poco a la necesidad, pero yo sería optimista en ese sentido, o ligeramente optimista. En eso completamente de acuerdo. Además, yo creo que todo pasa en la propuesta de valor que se haga, y la propuesta de valor no es la que determinadas personas puedan decidir que se haga en un determinado sitio, sino que es la que perciben cada uno de nosotros que vamos a un lugar de destino turístico en un momento concreto. Ese valor es lo que nosotros estamos buscando. Por tanto, tendremos que empezar a ver qué es lo que se busca, cómo podemos adaptarlo y cómo podemos formar y generar esas dinámicas que hagan que realmente sean atractivas para que a las 2 de la mañana estemos en el Generalife oyendo las ranas y disfrutando del fresco. Perfecto. 2 de la mañana, vale. Sí. Bueno, el que quiera, vale. El que madrugue, pues a lo mejor está el turno de las 6 de la mañana para el que prefiera el fresquito. Sí, no, pues sí que va a cambiar, sí. Ahí está. Al final es adaptarnos un poco a lo que el valor que percibe el turista y el residente, que al fin y al cabo es el que acoge, se le está dando, se está creando. Parte de ahí, de hacer una buena propuesta de valor aceptada por todos. Y por volver a la desestacionalización, Javier, en vuestro caso era un objetivo, ¿no? ¿Cómo repartimos más a los visitantes a lo largo del año? ¿Qué habéis conseguido aquí? ¿Cómo habéis hecho? Bueno, hemos conseguido, y lo dicen los datos, en 2023 subimos un 8% y un 13% fuera de los meses de verano y solo un 2,8% los meses de verano. Y en 2024 hemos tenido un crecimiento más moderado del 3,6% y solo el 1% en verano y el 4,7%. Bueno, pues se hace tomando medidas. Bueno, yo cuando llegué a la consejería hace 5 años, una de las primeras medidas que tomamos fue, entre comillas, cargarnos la campaña de verano, ¿no? Todas las comunidades autónomas hacíamos la típica campaña. ¿Por qué se hace? No, pues siempre se ha hecho así. Bueno, pero si nuestro objetivo es desestacionalizar, habrá que focalizar. Bueno, pues hacer medidas. Nosotros tenemos la Agencia Vasca de Turismo, Basquetour, hacemos un marketing hipersegmentado, buscando ya, bueno, pues con las nuevas técnicas, y vamos, pues somos capaces de ir a territorios conociendo sus necesidades, sus opiniones, sus fechas de vacaciones, y bueno, hacer toda esa campaña de promoción de una forma totalmente diferente. Luego trabajar de forma coordinada con todas las instituciones, porque actuamos todos en lo que es las políticas de turismo, y ese objetivo yo creo que pues lo estamos consiguiendo a base de cambiar la promoción, de coordinarnos más entre todos los actores, de compartir con el sector a través de nuestra mesa de turismo. Y bueno, yo creo que es uno de esos objetivos, el movimiento de flujo. Nosotros tenemos 3 capitales que son espectaculares y un foco de atracción. Bueno, pues conseguir que vayan a otras partes del territorio, que lo conozcan, y durante todo el año. Yo creo que eso es muy importante en términos económicos, en términos de empleo y en términos también de evitar esas masificaciones que hemos hablado antes. Y bueno, yo creo que lo estamos consiguiendo. En el caso de Asturias, ¿podemos analizar cómo está siendo ese impacto o ese beneficio de la desestacionalización en vuestro caso? En enero antes hacía un frío horroroso y no se podía bajar el Sella, no sé. Y ahora resulta que ves a compañías que te dicen, pues que ahora recibimos a gente pues en febrero, en marzo, porque ahora es que se puede estar. ¿Cómo está pasando eso? Bueno, yo podría repetir las palabras del consejero, ¿no? Porque nuestras cifras son iguales. Nosotros hemos crecido el doble exactamente en los meses de fuera de temporada alta que en los meses de temporada alta. Eso está haciendo que esos picos en el calendario esas curvas se vayan aplanando, ¿no? Y hay una parte fundamental que es esa. O sea, hace tiempo que ya no hacemos campañas de verano, lógicamente porque no tiene sentido. Y sobre todo, añadiría también en nuestro caso una cuestión que para nosotros está resultando fundamental a la hora de aplanar, digamos, esas curvas, ¿no? Que es la de trabajar en
hay un término que es horrible, que es el de producto de nicho. Creo que entre todos deberíamos buscarle otros nombres, pero bueno, es lo que hay. Se llaman productos de nicho y nosotros trabajamos sobre ello. Es decir, y eso que nos permite ir a un turista muy segmentado, que viaja mucho fuera de temporada, que busca algo que puede encontrar sobre todo fuera de temporada, y para nosotros eso está siendo fundamental, y todas las campañas que estamos haciendo orientadas específicamente a ecoturismo, a senderismo, a cicloturismo, a Camino de Santiago, a turismo industrial, etcétera, ¿no? Esos 7 productos nicho que nosotros tenemos en la estrategia, y gracias a los cuales estamos pudiendo, ya te digo, aplanar esa curva, ¿no? Para nosotros eso es fundamental, y es el camino además por el que queremos ir, porque además es un tipo de turista, insisto, muy respetuoso, muy concienciado con el medio ambiente. Decía Carmen en su primera intervención y repetías varias veces la palabra respeto, y yo creo que es quizás la palabra básica sobre la que tenemos que pivotar muchas de nuestras acciones, ¿no? El respeto a muchas cosas, al medio ambiente, a la población local, al territorio, a las culturas, a las tradiciones, pero todo siempre con respeto. Hay un asunto que es la descarbonización, ¿no? Esa palabra tan importante. Carmen, ¿cuál es, digamos, sí, la prioridad para descarbonizar el impacto del turismo? ¿Son los aviones, son los hoteles, es el transporte que no es por avión? Es buena. Obviamente, la descarbonización está muy vinculada sobre todo con la parte de esa movilidad. Si se consigue que la movilidad sea sostenible, que luego las estancias también lo sean, en el sentido no solamente de la producción de menos emisiones de CO2, con el uso de energía renovable, entonces de esa manera reduces, pero sí tengo que lanzar, y perdonadme que lo haga de esta manera, pero poner una pica también, y es la parte de las eficiencias en los consumos, es decir, podemos utilizar energía renovable perfectamente para iluminarnos, pero tendremos que preguntarnos también si es necesario ese consumo, por un lado, si podemos hacerlo mejor, más eficientemente, consumir menos. Y una segunda parte es, cuando hablamos de la descarbonización, si no emitimos o no dejamos de emitir todo lo que se puede, tendremos que empezar a establecer medidas de compensación. Y esas medidas de compensación, y aquí permitidme que lo diga de esta manera, pasan por una gestión forestal sostenible. Perdóname que hable del tema forestal, no es solamente plantar árboles, que también, sino que es gestionarlos de una manera consciente. Que se pueden talar árboles sin que se estropee, sin que se deforeste el medio ambiente. Al contrario, es como cuando nos cortamos el pelo, que saneamos, ¿vale? Cuando hacemos una gestión adecuada, lo que estamos permitiendo es que a esa reducción de emisiones de CO2 en el medio ambiente estemos contribuyendo con una mayor absorción de ese CO2 que se queda captado en un árbol. Con una gestión forestal sostenible se consigue. Y eso es cierto, no atañe al turismo, pero sí es necesario que lo tengamos en cuenta. Que podemos tomar esa doble medición, no solamente reducir, no solamente consumir menos, no solamente utilizar energía renovable, sino hacer una gestión muy sostenible también de nuestro entorno natural, en este caso el forestal. ¿Querías añadir algo? Bueno, yo creo que ahí es muy interesante también cómo nos puede ayudar en las pequeñas cosas la digitalización, la obtención de datos, ¿no? Y cómo nos está ayudando a temas, por ejemplo, de eficiencia o de reducir el consumo. Se está viendo, hay experiencias muy interesantes en hoteles, pero bueno, también en sector de hostelería, ¿no? Cómo están utilizando esos datos y esos procesos de digitalización, pues para ahorrar, para reducir desperdicios, también para calcular mejor las compras, todo el tema de kilómetro cero, de compostaje, luego para que pueda, ¿no?, la economía circular ahí. Y yo creo que hay mucha inversión en el sector español, mucho conocimiento, mucha innovación, y ahí la digitalización es clave al servicio justamente de la sostenibilidad. Y yo creo que en eso pues nuestro sector y especialmente nuestro sector privado ha hecho muchas cosas. También, obviamente, desde la política pública siempre que se puede se fomenta eso, ¿no? Y tenemos líneas también pues de ayudar a los establecimientos
establecimientos más pequeños también a tener mejor eficiencia energética, promoviendo, ¿no?, el que puedan cambiar a lo mejor sus electrodomésticos, sus sistemas de energía y tal, y ahí hay un poco de fomento, pero también yo creo que las propias empresas están haciendo mucho los deberes con y sin ayuda pública en ese sentido, y esas pequeñas acciones también influyen, ¿no? Y tú mencionas el sector forestal. Aquí hay un elemento muy importante en la descarbonización, que es el cemento, ¿no? El cemento tiene mucho impacto de carbono y hay ciudades como Ámsterdam que de repente dicen ya no vamos a construir más hoteles. Ya está, hemos llegado al tope. Por la masificación, por el impacto ambiental, tenemos que limitar el número de infraestructuras que se construyen, porque se puede energías renovables y gestionar lo que hay, pero si vamos a más, eso es más impacto. Yo creo que volvemos a lo mismo, es el tema del equilibrio. Se puede seguir construyendo con equilibrio y con consciencia. Es decir, no vamos a construir con un cemento que sea completamente insostenible, sino que ya hay materiales que son mucho más sostenibles o que pueden ayudar a esa descarbonización y esa adaptación del Fit for 50, de cómo reducimos nuestras emisiones, cómo somos mucho más circulares, cómo llegamos a esos objetivos que nos hemos planteado en Europa utilizando productos o biomateriales, por ejemplo, de aquellos que puedan proceder efectivamente del sector forestal. Actualmente hay una tendencia aquí en España a construcción sostenible en madera. Se está analizando y se está generando además que sectores tradicionales en ese sentido y muy duros a la hora de hacer ese equilibrio con el ámbito sostenible, están mirando al sector forestal precisamente porque no solamente es el proveedor de una materia prima que es renovable, que es regenerativa y que es sostenible, sino que además permite que se produzcan cascadas adicionales cuando se llega al final de la vida útil de ese edificio. Podemos reutilizar, podemos hacer mucho más con esos muros, por ejemplo, de CLT, con los que se ha estado construyendo un edificio, pues hasta ahora se están construyendo a lo mejor de casi 20 plantas. 20 plantas, un hotel, no es poco, ¿no? Fenomenal. Bueno, pues a lo mejor tenemos que mirar por ahí de cómo podemos utilizar bioproductos que sean regenerativos, que nos permitan hacer entonces esa circularidad completa, no solamente teniendo en cuenta que podemos gestionarlos adecuadamente, sino que nos dan una vida adicional. Y cuando ya no sepamos qué hacer con ello, lo quemamos, generamos energía con un impacto cero, aproximadamente. Lara, Javier, ¿esto cómo suena? ¿Fomentáis que se construya madera? Sí, por favor, por favor. No, bueno, estaba pensando, ¿no?, mientras la escuchaba, es verdad que yo creo que Asturias no es un destino que se reconozca en una planta alojativa, digamos, con grandes complejos hoteleros que impacten en el territorio de una manera muy agresiva, ¿no? Creo que tenemos una planta alojativa, bueno, más suave, más acorde con el entorno y desde luego esa es una realidad, la de las nuevas técnicas constructivas. Estamos donde estamos, me da un cierto pudor hablar de eso aquí, pero es verdad que eso es una realidad, existe y se está implementando, ¿no? Pero yo creo que tan importante como eso, o incluso más en un territorio como el nuestro, es hacer de nuestra planta alojativa una planta más sostenible en muchos niveles, ¿no? Por supuesto, económicamente, también medioambientalmente. Y aquí tengo que hacer referencia a... Bueno, yo creo que de todo lo que estamos hablando tenemos que hacer una referencia que no hemos hecho hasta ahora a los fondos europeos que nos está tocando gestionar, afortunadamente, porque está permitiendo que podamos desarrollar y podamos implementar nuestras políticas turísticas y nuestras estrategias de una manera mucho más rápido de lo que contábamos. Pienso en Asturias, que la estrategia es del año 2020, ¿vale? No sé, todos los estudios no se habían hecho sobre la realidad que vino después, pero todos los fondos europeos que nos llegaron nos están ayudando a desarrollar muchísimo más ágilmente y muchísimo más rápidamente esa estrategia, porque desde luego es una inyección muy importante. Y dentro de esos fondos hay una parte fundamental, que es la de las ayudas de eficiencia energética. A Asturias, por ejemplo, llegan más de 11 millones de euros en ayudas de eficiencia energética para empresas del sector turístico. ¿Eso qué significa? Pues para que podamos hacernos una composición del lugar del dato, ese era el presupuesto de la Consejería de Turismo hace relativamente poco.
solamente esos 11 millones. Era el presupuesto de toda la consejería, con el que se hacía la promoción, todas las políticas turísticas, etcétera, etcétera. Ahora mismo estamos gestionando 11 millones de euros para las empresas, para hacerlas más eficientes, más sostenibles, más respetuosas con el medio ambiente. Y eso lo podemos hacer gracias a que desde la Secretaría de Estado, desde la Dirección General de Políticas Turísticas, bueno, pues están poniendo en los territorios esos fondos, y eso es fundamental, porque creo que a veces no somos justos con la valoración de los fondos y lo que implica y lo que va a implicar al futuro para nuestros territorios. Lo veremos dentro de muchos años, pero ahora mismo creo que tenemos que ser conscientes ya y reconocer la importancia que tienen para muchas cosas, entre ellas esa que es básico para territorios como el nuestro. ¿Querías añadir algo, Javier? Bueno, no, coincidir con Lara. Antes, cuando hablabas de las medidas de sostenibilidad medioambiental, la mayor o la más importante creo que es invertir. Y eso lo estamos consiguiendo gracias a los fondos europeos. Claro, la respuesta a la crisis que tuvimos en el 2011, que todos recordamos y que todos conocemos, no tiene nada que ver con la respuesta a la crisis del COVID que se dio, además liderada por el gobierno de Pedro Sánchez en Europa. Y es que los datos que dice Lara son así. O sea, estamos gestionando nosotros, en nuestro caso, ahora mismo en planes de sostenibilidad turística en destino, en 34 proyectos, con todos los ejes que ha contado Ana, de sostenibilidad, de trabajo, de accesibilidad, 80 millones de euros. Nosotros estamos hablando de que una consejería como la mía, de Turismo, Comercio y Consumo, está anualmente alrededor de 40 millones. Bueno, pues esa es la importancia, el grado que tiene, cómo han llegado ya a las empresas, cómo se está gestionando de forma colaborativa, con la colaboración del Gobierno de España, las comunidades autónomas, las entidades locales. Antes hablabas de la planta alojativa. La clave está en la colaboración entre instituciones. No tenemos mucho más tiempo para el debate, pero cualquier política pública afecta a todas las instituciones. Podríamos hablar de pisos turísticos. Bueno, pues es Europa, Gobierno de España, comunidades autónomas y ayuntamientos, que son claves también en su autonomía local, que tenemos que reconocerla y, como decía, hay que dimensionar y equilibrar. Y no son las mismas zonas en la propia Asturias o en el propio Euskadi. Bueno, pues esa colaboración entre todas las administraciones es clave y yo creo que tenemos que seguir profundizando. Ahora tenemos, bueno, pues un reglamento nuevo de alquiler de corta duración, tenemos todos los fondos europeos. También la crisis del COVID nos permitió, yo creo, colaborar más, hablar más, reunirnos más entre todas las comunidades autónomas, entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España. Pues yo creo que esa colaboración, y además que los ciudadanos pues muchas veces pues no saben o no tienen por qué saber o no quieren saber quién es el competente, ¿no? Nosotros tenemos que hacer ese trabajo de colaboración, de coordinación, y creo que los fondos europeos pues, es un cambio de paradigma total en lo que estamos haciendo en políticas de turismo. Bueno, son 3.400 millones en total, que es lo que ha explicado Ana, y ese trabajo que como digo, está llegando. Nosotros, la primera ola de los planes de sostenibilidad, ya vamos a empezar a inaugurar actuaciones que se han hecho con empresas, con ayuntamientos, con diputaciones del propio Gobierno vasco. Yo creo que es importante, sobre todo, esa colaboración entre todas las instituciones. Incluso en destinos que ahora a lo mejor aquí no están tan representados, pero en destinos de costa, como tú decías, se está invirtiendo, pues por ejemplo, en esponjamiento, que es algo caro, claro, pero es derribar ciertos hoteles o que ya no son competitivos o que están en lugares que no tal, y eso se está haciendo con los planes. Y luego también, por ejemplo, en ejemplos como en Baleares, que me da también un poco de pudor hablar, porque tenemos aquí nuestra secretaria de Estado de Baleares, pero, por ejemplo, el tema de las camas, ¿no? Como allí en un momento dado decidieron que hubiera un banco de camas y que, por tanto, para abrir una nueva cama turística tenías que dar de baja otra, ¿no? O se tenía que dar de baja para no crecer. O sea que, en realidad, sí hay medidas así. Lo que pasa que es importante también que cada destino adopte aquellas medidas que considera necesarias en el momento, en un momento concreto, ¿no? Las políticas turísticas tienen que ir también adaptándose a las necesidades e ir, bueno, pues cambiando, porque al final una política pública se tiene que ir adaptando a los retos que va encontrando, ¿no? No hay una política buena y una mala, depende del lugar, depende del momento, y tiene que ir teniendo esa capacidad, con ese diálogo que decía Javier, de irse adaptando y dar soluciones, que al final es para lo que sirve una política pública, ¿no? Para gestionar y solucionar bien los retos que vayan surgiendo. Nos queda 1 minuto y medio. Por cerrar, ha salido varias veces, y lo decía Lara, esta palabra respeto, ¿no? ¿Cómo es el visitante tipo respetuoso con el lugar que va a visitar? Carmen. Aquel que no es el turista, sino que es uno más en la ciudad. Entiendo que cuando tú te sientes uno más en la ciudad, respetas
todo el patrimonio ambiental, social, etcétera, que pueda haber en ese entorno. Y eso se consigue explicando, contando lo que somos cada vez que vamos a visitar algún lugar adicional y siendo capaces de ponernos en el lugar del otro, el lugar del que recibe en un momento determinado, y yo creo que en ese momento se genera ese respeto directamente. Sí, yo creo que esa es la palabra base, como decía antes, porque sobre eso, y me gustaría que en mi última intervención citar una frase que el ministro Ereu dijo en la inauguración de Tour España, y que la recuerdo siempre y la cito siempre que puedo, porque me pareció una descripción de lo que es nuestro sector y de lo que significa nuestro sector para la sociedad en la que vivimos. Que me parece que no se puede definir mejor, entonces la cito, ¿no? Y él dijo, aparte de decirnos lo orgullosos que teníamos que estar de pertenecer a este sector y de trabajar en él, dijo que el turismo derribaba grandes barreras de incomprensión, y yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que necesitamos de todo para derribar grandes barreras de incomprensión, y desde luego la responsabilidad que desde las instituciones públicas tenemos para contribuir a derribar esas barreras de incomprensión desde un sector tan maravilloso como es el nuestro, pues hace que cada día nos levantemos y peleemos fuertemente para lograrlo, ¿no? Y la base de todo eso es el respeto. Bueno, pues coincido con lo que hemos dicho y venimos hablando. Nosotros decimos siempre que todo turista es bienvenido, venga con alforjas, con maletas, con mochila, pero que sea respetuoso y que venga a vivir la experiencia que queremos vivir. Que vivimos en Euskadi, y antes lo he dicho, ¿no? Euskadi es para quien la habita así, y esa es la Euskadi que quieren ver los que nos visitan, ese respeto, esa convivencia. Y luego también ser coherentes, ¿no? Porque muchas veces hay unas críticas. Cuando viajamos nosotros somos viajeros estupendos y los que vienen son turistas. Pues hay que tener esa coherencia, y yo creo que en Euskadi estamos consiguiendo ese modelo de turismo de convivencia sostenible y pensando sobre todo en nuestros ciudadanos también. Pues yo acabaría quizá con una cita a la mesa anterior y a los datos que nos mostraban en la mesa anterior, ¿no? Creo que es bueno que si de los turistas que vienen internacionales, que son muchos y cada vez más, ¿no? Que el hecho de que el 97% esté muy satisfecho o satisfecho de su experiencia en España, pero sobre todo que un 67% diga que tiene intención de repetir antes de un año otra vez el destino España, creo que eso es también la clave de esa sostenibilidad, porque un turista que repite es un turista que también cuando vuelva quiere volver a encontrar lo mismo y que siente que ya va un poco a su casa porque es un destino recurrente, y yo creo que ahí también eso es un gancho que nosotros tenemos. Les gusta la forma en la que vivimos, repiten porque quieren volver y luego pues se quieren quedar y hacer como que viven en ese lugar, ¿no? Y ahí eso es una clave muy importante, yo creo, también para la sostenibilidad de la que nos podemos aprovechar. Termina esto en clave social. Si el turismo ayuda a que nos entendamos mejor, pues bienvenido, ¿no? Falta nos hace. Eso es. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Carmen, Lara, Javier, Ana.